Bueno, para quienes no nos conocen todavía, esta capacitación está a cargo mío. Yo me llamo Mónica Vitén y de Carolina de Laurente. Las dos somos ingenieras en alimentos, docentes de la Universidad Nacional de Luján y directoras del proyecto de extensión PUPASUN. Bueno, vamos a brevemente comentarles cuál es el cronograma y los contenidos que vamos a estar abordando en estos dos encuentros. En el día de hoy vamos a recorrer un poco la historia y conceptos generales respecto de la conservación de alimentos. Vamos a ver causas de deterioro de la calidad de un alimento y, en particular, las técnicas de conservación por temperatura y por métodos químicos. En nuestro segundo encuentro, que se va a llevar a cabo el lunes próximo, 30 de mayo, vamos a completar con otras técnicas de conservación, conservación por modificación del contenido de agua y métodos emergentes de conservación. También vamos a estar hablando del rol de los envases en la conservación de alimentos, y vamos a realizar el cierre de una actividad que en realidad vamos a plantear en el día de hoy, y que después vamos a comentar, que van a tener que hacer algo de tarea. Bueno, la evaluación, tal como hicimos en las capacitaciones anteriores, bueno, varios de ustedes ya hicieron, y para los que es la primera vez que hacen una capacitación con nosotros, les comentamos que se toma en forma virtual, que es una capacitación de tipo multiple choice, y que para aprobar requieren un 60% de respuestas correctas. Esa evaluación va a ser el jueves 2 de junio, no van a tener que conectarse a la reunión de Zoom, sino que es directamente les vamos a dar un link y ustedes van a completar un formulario online. Bueno, como estas capacitaciones, si bien son abiertas a la comunidad y está participando mucho público, y todos son bienvenidos, pero como específicamente las damos en particular para lo que son PUPAS, les voy a pedir, por favor, que apaguen los micrófonos, porque está molestando el audio. Bueno, entonces les voy a comentar que lo que motivó todo nuestro proyecto de extensión es la resolución ministerial 150 del 2020, salió en diciembre del 2020, mediante la cual en la provincia de Buenos Aires se permite la habilitación de lo que llamamos pequeñas unidades productivas de alimentos artesanales, que es esta sigla que utilizamos, que es PUPAS. Por definición, en la resolución, las pequeñas unidades productivas de alimentos artesanales son aquellas que se dedican a elaborar alimentos artesanales en cocinas domiciliarias, individuales o colectivas, de bajo riesgo sanitario y de pequeña escala de producción. Entonces, un alimento artesanal es el alimento elaborado por el propio productor en esas unidades productivas, con intervención activa de los procesos de elaboración a través de técnicas manuales y de utilización preferentemente de materias primas procedentes de la provincia de Buenos Aires. Y los alimentos que están permitidos de acuerdo a la resolución son todos estos que vemos acá. Esto lo menciono porque, bueno, vamos a estar sobre todo haciendo hincapié en este tipo de productos. Si bien vamos a ver todos los métodos de conservación en forma genérica, vamos a hacer un poco de hincapié y nos vamos a basar en los alimentos que permite la normativa, ¿no? Algunos de ellos, dulces, mermeladas, dulces sólidos, almíbares, chocolates, bombones, turrones, bueno, panificados, tortas, encurtidos, hortalizas en vinagre, miel y derivados, licores, algunas bebidas alcohólicas, vinagres, bueno, como para dar un poco de contexto a nuestra capacitación. Bueno, para empezar vamos a hablar un poco de la historia de los distintos métodos de conservación y de algunos conceptos generales respecto de la conservación de alimentos. La conservación de alimentos es un área de conocimiento que se ha desarrollado
en conjunto con la evolución de la humanidad, ¿no? Se conocen métodos de conservación de alimentos, o se fueron desarrollando primeramente métodos primitivos, y a medida que la humanidad fue evolucionando, estos métodos se fueron perfeccionando hasta nuestros días. Primeramente, la especie era recolectora, hasta que con el dominio del fuego se produce un gran hito, ¿no? La posibilidad de cocción de los alimentos. Esto obviamente modificó los hábitos alimenticios, tuvo un impacto en la nutrición a través de los alimentos. Y ya desde civilizaciones antiguas, como los griegos y los egipcios, se aplicaron técnicas de conservación de alimentos como el secado al sol, la salazón, el prensado, el ahumado, la producción de conservas, utilizando aditivos como el vinagre, azúcar, salmuera, procesos como las fermentaciones. Muchos de estas técnicas se fueron perfeccionando, pero todavía se utilizan en nuestros tiempos, ¿no? Bueno, este es otro gran hito, digamos, en la conservación de alimentos, la posibilidad de conservación en frío. La conservación por frío, lo que conocemos hoy como heladeras o refrigeradores, fue desarrollada allá por el 1800, ¿no? En el 1834, Perkins es el responsable de la primera patente, pero el prototipo más similar a lo que conocemos hoy en día como heladera fue desarrollado en 1895 por un científico francés, Marcel Odinfren. Otra cuestión importante respecto de la conservación de alimentos tiene que ver con los procesos de esterilización. En 1791 ya Nicolas Appert, un científico, hizo una descripción y estudios respecto de la esterilización, que luego, con el advenimiento del desarrollo de la hojalata por los ingleses, también en el 1810, y luego con los estudios que hizo Pasteur, fundamentando mucho de lo que había desarrollado Appert anteriormente, fueron aportes muy importantes respecto de este método de conservación, ¿no? La esterilización y la pasteurización. Y ya en nuestro siglo, en tiempos más recientes, se han desarrollado nuevas tecnologías muy variadas y muy innovadoras, como la radiación, la conservación por liofilización, es decir, retirar humedad a muy bajas temperaturas, por sublimación. Hay todo un desarrollo de envases inteligentes, por ejemplo, el que figura ahí, envases que nos permiten saber la temperatura de un producto de acuerdo a cambios que se producen en las etiquetas. Hay envases que permiten mantener ciertos niveles de humedad, o saber si un producto, cuánto tiempo de su vida útil ha transcurrido desde que fue elaborado. Bueno, infinidad de aportes y de posibilidades que tenemos desde los envases. Bueno, entonces conservación a nivel general, como una definición global, puede definirse como un modo de mantener algo sin que sufra merma o alteración. Si nosotros queremos plantear una definición desde el punto de vista de los alimentos, en términos de conservación de alimentos, podemos decir que la conservación es la aplicación de tecnologías encargadas de prolongar la vida y disponibilidad de los alimentos para el consumo humano y animal, protegiéndolos de microorganismos patógenos y otros agentes responsables de su deterioro, y así permitir su consumo a futuro. Ahora vamos a estar desarrollando mucho más todo este concepto, pero básicamente en eso consiste la conservación. Queremos que el alimento nos dure por más tiempo en condiciones óptimas para su consumo. Es decir, que tenemos que evitar justamente su deterioro.
Bueno, ¿por qué queremos entonces conservar alimentos? Un poco se los estaba adelantando, ¿no? Queremos extender la vida útil de los alimentos, aumentar el acceso, la disponibilidad, por ejemplo, poder consumir una fruta fuera de estación, o consumir un producto sin tener en las cercanías la producción directa de ese alimento. También reducir pérdidas y desperdicios, ¿no? Esto es muy importante porque, bueno, los alimentos son necesarios y escasos. Entonces, es importante evitar todo tipo de desperdicio. Siempre que se aplique una tecnología, un método de conservación, se debe tener muy presente que ese método tiene que mantener o mejorar las características sensoriales. Cuando hablamos de características sensoriales nos referimos a todos los aspectos que percibimos a través de los sentidos, ¿no es cierto? El sabor, el gusto, el aroma, el color. Y también tenemos que priorizar la conservación del valor nutricional, que en definitiva es lo que buscamos de los alimentos, poder nutrirnos adecuadamente. Veamos a través de un ejemplo un poco las posibilidades, ¿no? El análisis que hacemos a la hora de conservar alimentos. Acá tenemos un pimiento, ¿no? Un morrón, un ají, podemos decirle acá. Entonces, este alimento, cuando se encuentra en condiciones ambiente, digamos, sufre un proceso de deterioro que es natural, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si no tuviese ninguna contaminación de otro tipo, con el tiempo vemos que se va produciendo una marchitez, una deshidratación. Y ahí un poco lo que buscamos con los métodos de conservación es hacer más lentos estos procesos, ¿sí? Entonces, la pregunta que buscamos responder cuando nos planteamos elegir un método de conservación es cómo, por ejemplo, podríamos extender su vida útil. ¿Cómo podríamos tener disponibles este alimento, aunque no sea su temporada, la temporada de producción? ¿Y cómo podríamos evitar pérdidas de este alimento, ¿no? Porque, por ejemplo, tal vez se cosecha en un determinado momento del año, tenemos un gran volumen en ese momento, y si el consumo no se da en ese periodo de tiempo, va a terminar en una pérdida del alimento. Entonces, conservarlo nos va a permitir poder utilizarlo por un periodo más largo y evitar ese deterioro y por lo tanto esa pérdida. Entonces tenemos muchas opciones. Por ejemplo, acá vemos el envasado, ¿no? El envasado nos puede permitir evitar algunas pérdidas o algún deterioro de este alimento, producto de, por ejemplo, alguna cuestión del ambiente, protegerlo tal vez de golpes o de que llegue contaminación externa. También podríamos refrigerarlo, tal vez comprarlo, después en la casa ponerlo en una heladera, bajas temperaturas, y eso nos permitiría una extensión de la vida útil. También vemos en este caso que podemos recurrir a algún procesamiento un poco más sofisticado. Ese alimento que vemos ahí en la imagen tuvo un procesamiento, un fraccionado, y luego un proceso de congelación en determinadas condiciones. En este caso congelado, ¿no? Incluimos acá una cuestión de practicidad, tal vez que esté cubeteado el producto. También podemos recurrir a otros métodos, como por ejemplo, en este caso, realizar algún proceso de cocción, y que a su vez ese proceso de cocción puede hacerse por distintos mecanismos, ¿no? Acá vemos una cocción en el horno, también podría utilizar alguna cocción por hervor o en una vaporiera. Luego esos alimentos cocidos podría envasarlos, entonces también el tiempo de conservación y las características del producto se verían modificadas. Puedo también hacer una conserva, tal vez utilizando algún líquido, modificando el pH, por ejemplo, o alguna adición de aceite. O tal vez en un proceso industrial realizar un tratamiento térmico, una esterilización,
que me permita aún más largos periodos de conservación. ¿Ahí vamos bien? ¿Se escucha bien, Caro? Perfecto. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de definir el método de conservación? Ya que vemos que tenemos muchas alternativas, ¿no? Tenemos que conocer el alimento y tener bien definido qué tipo de deterioro va a sufrir de acuerdo a sus características. Va a influir en ello la composición del alimento. También, cuáles son las propiedades organolépticas que buscamos, porque vimos recién que se podían modificar por la aplicación de un método de conservación. Entonces, eso es algo que tiene que estar definido. Y también, cuáles son las propiedades nutricionales que tal vez queremos conservar en nuestro alimento. Entonces, conservar sería lo opuesto de cambiar. Queremos tratar de mantener, mantener un alimento y evitar cambios. ¿Cuáles son esos cambios que queremos evitar? Bueno, pueden ser cambios químicos o bioquímicos, cambios biológicos o microbiológicos, cambios físicos, y ahora vamos a ir recorriendo estas posibilidades de modificación de los alimentos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cambios químicos o bioquímicos? Veamos algunos ejemplos. Si tenemos leche y no le damos algún tratamiento adecuado y con el paso del tiempo, vamos a tener lo que se conoce como un pardeamiento no enzimático. No enzimático porque es un proceso en el que no intervienen enzimas, que son ciertos compuestos químicos que en algunos casos son los agentes que catalizan, que aceleran o que intervienen y facilitan ciertos procesos. En este caso no intervienen las enzimas, que pueden ser propias a veces de los alimentos o incorporarse a través de algún microorganismo, sino que es un proceso natural, químico del producto. Entonces, con el tiempo vamos viendo un cambio, una modificación en el color que tal vez no sea aceptado por el consumidor. Hay otros procesos similares también de cambio de coloración, oscurecimiento, como por ejemplo se puede dar en los vinos, en algunos jugos de frutas, en las frutas frescas también, este oscurecimiento, el cual es un pardeamiento de tipo enzimático, o sea, los productos, el origen de estos alimentos, las materias primas, como por ejemplo la uva o la manzana u otras frutas, contienen ciertas enzimas, como por ejemplo la polifenol oxidasa, no importa el nombre, pero bueno, son agentes que catalizan, que aceleran ciertos procesos que devienen en un cambio en el aspecto del alimento que no es deseado. También si nosotros tenemos ahí ese vaso, ¿no?, con jugo de naranja, que tal vez nos aporta o buscamos consumir por su contenido de vitamina C, en la medida que pasa el tiempo, lo que ocurre es que ese contenido de vitamina C va a ir decreciendo, se va a ir oxidando la vitamina C y perdiendo su efecto. Entonces, ese es un cambio químico que podemos desear evitar a través del método de conservación. La pérdida de nutrientes, ¿no? En este caso vitamina C, pero podría ser algún otro nutriente que nos interesa conservar. En este caso, los productos oleosos, aceitosos o que contienen lípidos en su composición, suelen deteriorarse produciendo aromas desagradables en el proceso que conocemos como enranciamiento. Tiene que ver con la oxidación de ciertos principios químicos propios de estos alimentos. También dijimos que queríamos evitar cambios físicos. ¿Qué tipo de cambios físicos podemos desear evitar? Bueno, en algunos casos queremos evitar el deterioro por golpes, abrasión, corte, vibración, cuestiones que se pueden dar a veces en el transporte, por ejemplo, de un alimento, en el almacenamiento. Y por ejemplo, veamos esta galletita. Esa galletita tal vez no haya perdido su valor nutritivo o ni siquiera su sabor, ¿no? Puede estar en perfecto estado como para consumirlo, pero nadie quiere recibir un paquete de galletitas o quiere comprar un paquete de galletitas que vengan todas rotas, ¿no? Es algo
no buscado, no deseado por el consumidor. Lo mismo puede pasar en este otro producto, ¿no? Yo no quiero, o sea, cuando uno come una papa frita, desea que esté entera, no que esté hecha polvo. Acá vemos otro producto que puede ser, que puede sufrir este tipo de deterioro, ¿no? Los huevos, una ruptura. Acá las frutas, ven, golpes, que a su vez pueden, en estos dos últimos casos, este hecho de que se rompa por ahí la cáscara de un huevo o que se magulle una fruta, a su vez luego puede devenir en otro tipo de deterioro que ahora en un ratito vamos a ver. También algunos productos sufren cambios físicos debido a la variación en la humedad. Pueden perder o ganar humedad. Por ejemplo, un pan que con el paso del tiempo pierde humedad, entonces se endurece. Y ese es un atributo no deseado, ¿no? O también en el caso de las harinas, al revés, que a veces se humedecen, entonces se genera ese efecto de apelmazamiento. Tampoco es deseado. También podemos ver cambios físicos por acción de agentes como insectos, parásitos, roedores, que van a deteriorar la integridad física del alimento y a su vez también pueden, como vectores, generar cambios de otro tipo, cambios microbiológicos, ¿no? Otro ejemplo de cambio físico puede ser debido a la aplicación de temperaturas no apropiadas, ¿no? Por ejemplo, si yo congelo algún vegetal y no lo hago correctamente, luego cuando ese producto se descongele va a perder su integridad física, se va a desarmar, digamos, voy a tener una ruptura de las células que forman ese alimento y entonces va a perder su estructura. Bueno, entonces ahora veamos algunos cambios que llamamos biológicos. Los cambios biológicos podrían ser por contaminación con hongos, todos han visto alguna vez hongos en los alimentos, también hay contaminación por parásitos, por ejemplo en este caso la triquinosis podría ser un contaminante en carne de cerdo, hay otros parásitos que se transmiten a través de animales domésticos, también la contaminación con bacterias, por ejemplo la salmonela, ¿no? Que está en el ambiente, en la materia fecal, entonces podría contaminar ciertos productos como lácteos, cárnicos, huevos pueden estar contaminados. También contaminación por virus, ¿no? En el agua, como ejemplo, el virus de la hepatitis. O el cólera podría estar también. Entonces, veamos ahora cuáles son los factores que están asociados al deterioro de los alimentos. Tenemos por un lado factores externos como la temperatura, la presencia de oxígeno, la humedad relativa y o actividad acuosa. Después vamos a ver con un poco más de profundidad este término, ¿no? Pero significa disponibilidad de agua, ¿no? La presencia de luz, la presión, bueno, factores como habíamos antes, de esfuerzo mecánico, vibracionales. También hay factores propios del alimento, como cuál es su pH, cuál es su acidez, cuáles son sus grados Brix, o sea, la concentración de sólidos que tiene ese alimento, el contenido de sal, cuál es la composición química, no va a ser lo mismo un alimento lipídico que tal vez un alimento que es más bien de tipo proteico. Esa composición va a afectar, va a modificar el tipo de deterioro que va a sufrir. Bueno, hablamos un poquito recién de actividad acuosa, ¿no? Entonces les quería contar brevemente que la actividad acuosa tiene que ver, guarda relación con la humedad, pero tiene más bien que ver con el agua que está disponible para ciertos procesos. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos, si yo tengo agua, no es lo mismo que tener agua con una gran cantidad de azúcar disuelta, ¿no? Cuando va aumentando la cantidad de azúcar disuelta, de alguna forma retiene a las distintas moléculas del agua y disminuye el agua que queda disponible para, por ejemplo, algún proceso como el desarrollo de microorganismos. Entonces, ese parámetro, la actividad acuosa, o sea, el agua disponible, nos va a determinar los deterioros que pueden ser factibles. Fíjense que a grandes rasgos,
cuando estamos trabajando con altos contenidos de humedad, con alta agua disponible, se va a ver favorecida la mayoría de los procesos de deterioro, ¿sí? El desarrollo de bacterias, de levaduras, de hongos, fíjense que necesitan niveles relativamente altos, por encima de 0,6 de actividad acuosa. Los procesos que veíamos antes, los deterioros enzimáticos, también se van a ir incrementando en la medida que aumenta la disponibilidad de agua. Sin embargo, también a bajas actividades acuosas hay algunos procesos, como la oxidación de los lípidos, que genera ese enranciamiento que charlábamos hace un ratito, o el pardeamiento enzimático, que también pueden darse, ¿sí? Entonces, bueno, es un parámetro importante y que vamos a tener en cuenta durante los encuentros. Los alimentos que sufren, que tienen bajo, digamos, contenido acuoso, con actividad acuosa por debajo de 0,6, van a tener cierto riesgo un poco menor que alimentos con niveles superiores de actividad acuosa, con más agua disponible. Algunos de estos alimentos son dulces, los chocolates, la miel, pastas secas, galletitas, papas fritas, verduras que estén deshidratadas, leche en polvo, ¿no? Como ejemplos de alimentos que van a tener baja actividad acuosa y con lo cual se disminuye su riesgo de deterioro, ¿no? Porque los microorganismos no van a poder multiplicarse, pero sí permanecer latentes. Latente quiere decir que están ahí, digamos, a la espera. Cuando tengan condiciones favorables se van a poder desarrollar. Dijimos también la temperatura, eso lo van a ver ahora en un ratito con Carolina, pero vamos adelantando que hay distintas zonas de temperatura, algunas de las cuales resultan seguras para los alimentos porque retrasan el crecimiento y la multiplicación de microorganismos. Hablamos de temperaturas frías, por debajo de los 5 grados. Hay una zona donde la proliferación de microorganismos se ve favorecida entre 5 y 60 grados, ¿no? Tenemos mucho riesgo en este caso de contaminación, y ya por encima de los 60, 70 grados empieza a resultar la temperatura inadecuada para el desarrollo de microorganismos, e incluso por encima de algunos valores y respetando algunos tiempos podemos eliminar microorganismos, ¿sí? Entonces vamos a hoy estar hablando de procesos que tienen que ver con la conservación mediante la regulación o la aplicación de distintas temperaturas. Otro factor importante a la hora de analizar la conservación de alimentos es el del pH. El pH nos da idea de la acidez de un alimento. Entonces, tenemos algunos alimentos de bajo pH, fíjense que es un poco inverso, ¿no? Un alimento con bajo pH tiene alta acidez. Por ejemplo, el limón tiene un pH aproximadamente de 2, es muy ácido. El tomate tiene una acidez bastante baja también, el café pH de 5, la leche ya es un poco más neutra, pH de 6, el agua, pH 7, y después tenemos algunos alimentos que vamos a decir que son más alcalinos, como por ejemplo la clara de huevo, ¿no? Entonces, por eso vieron cuando estamos con acidez, nos dicen evite estos alimentos, los que tienen pH ácidos. Una cuestión importante en términos del pH es que los alimentos que se encuentran a pH bajos, el rango podría ser por debajo de 4, son menos riesgosos porque a esos pH, si bien pueden desarrollar ciertos microorganismos, en general se inhibe el desarrollo de patógenos. Nos referimos a patógenos como microorganismos que pueden causar enfermedad y ser letales incluso para el ser humano, ¿no? De acuerdo a su pH, entonces, vamos a tener una clasificación a grandes rasgos, que es alimentos ácidos, cuando el pH es menor a 4,5, alimentos semiácidos para alimentos entre 4,5 y 6, y alimentos no ácidos cuando el pH es mayor que 6. Y acá vemos algunos ejemplos de niveles de pH. Fíjense, las frutas en general van a tener pHs por debajo de 4,5. La sandía, el melón dulce son algunos de los que tienen pHs
por encima de estos valores. Ahora, si pasamos a lo que son hortalizas, fíjense que en general los pHs son un poco más altos, ya no estamos dentro de los alimentos ácidos, sino que ya estamos más bien en el rango de semiácidos a no ácidos, ¿no? Dependiendo de cuáles sean. Y esto es un factor importante, porque entonces quiere decir que vamos a tener que tener otras consideraciones a la hora de utilizar como materia prima un alimento que naturalmente no resulta tan ácido. Bueno, vamos a ver ahora algunas causas generales, ¿no?, de deterioro de ciertos grupos, grandes grupos de alimentos. Bueno, los cereales y los derivados, en este caso, el deterioro principal deviene de problemas en las condiciones de almacenamiento, ¿no? Temas de humedad o cambios bruscos de temperatura que pueden hacer que condense agua, y esto va a favorecer el desarrollo de moho, ¿no? Por supuesto, si un alimento tiene hongos, pierde calidad organoléptica, va a cambiar su aroma, va a cambiar su sabor, y además hay un riesgo para la salud porque muchos hongos pueden generar un tipo de toxinas que se conocen como micotoxinas y que son riesgosas. Otro grupo de alimentos son las frutas, las legumbres, las hortalizas frescas. En este caso, las pérdidas de calidad pueden darse por pérdidas de humedad, ¿no? En este caso, por ejemplo, se deshidrata el alimento, entonces pierde frescura, pierde calidad. También, como mencionamos anteriormente, podemos tener degradación de tipo enzimática, cambio, ven en este caso el cambio de coloración, amarronamiento, además se ablandan los tejidos, se pierde la estructura. También este tipo de deterioro por golpes, por magullado, ¿no?, que a su vez puede generar luego, como se liberan nutrientes cuando ocurren este daño en los alimentos frescos, como pueden ser las frutas, puede dar lugar a desarrollo de microorganismos. Y acá también en superficie, por ejemplo, el ataque microbiológico, en este caso por hongos. Bueno, otro gran grupo de alimentos son las leches y los productos lácteos. En este caso, lo que tenemos es un medio ideal para los microorganismos. Es muy nutritivo, por lo tanto, se puede dar la contaminación con un gran número de microorganismos, muchos de ellos patógenos, lo que originan una pérdida de la calidad organoléptica, sensorial del alimento, y además un riesgo para la salud. Entonces, vieron que estos alimentos no están incluidos en el listado de alimentos permitidos para las pupas, ¿no? Porque son alimentos que son muy riesgosos, que requieren, entre otras cuestiones, el respeto estricto de la cadena de frío, y además tratamientos que tienen que estar muy controlados. Bueno, la carne, los productos cárnicos son otro excelente medio para el crecimiento de microorganismos, ¿no? Tenemos proteínas, tenemos muchos nutrientes, entonces fácilmente se pueden contaminar con patógenos, y al igual que en el caso de las leches y productos lácteos, tener pérdida de la calidad organoléptica y constituyen un riesgo para la salud. Esto se puede dar en distintos tipos de productos cárnicos, incluyendo los pescados, productos embutidos, también son de riesgo. Bueno, huevo y preparaciones a base de huevo. En este caso, habíamos visto anteriormente, podemos tener pérdidas de calidad por ruptura, pero también es otro excelente medio para el crecimiento de microorganismos. Es muy nutritivo, el pH es bastante adecuado para el desarrollo, entonces también, al igual que en los dos casos anteriores, podemos tener contaminación con patógenos y riesgo para la salud. Para evitar todo lo anterior, se recurre a distintos métodos de conservación. Ellos son utilizar bajas temperaturas, o bien altas temperaturas. Ahora Carolina les va a estar contando un poco sobre esto. También hay algunos métodos que modifican el contenido de agua, entonces vimos que cuanto más
disponible es el agua, más riesgo de deterioro del alimento. Entonces una forma es reducir el contenido de agua. También hay métodos químicos y otros métodos emergentes que vamos a ver en la clase que viene. Ya sabemos que lo que buscamos es conservar el alimento por varias razones. La principal es que sean inocuos. Y también lo que queremos es mantener ciertas características organolépticas que hacen que nuestro producto sea apetecible. Vamos a ver ahora las técnicas de conservación de alimentos por variación en la temperatura, conservación por temperatura. Ya vimos recién que podía ser por altas temperaturas o por bajas temperaturas. Sabemos que es una variable muy importante en la producción de alimentos en cuanto a inocuidad o seguridad alimentaria. Vimos recién con Moni las temperaturas para tener alimentos seguros, ¿sí? ¿Cuáles son esas temperaturas? Sabemos que hay una zona de riesgo comprendida entre los 4 grados y los 65, donde las bacterias encuentran la temperatura ideal para desarrollarse y multiplicarse, ¿sí? Si el alimento de por sí es nutriente para nosotros, es nutriente también para los microorganismos y bacterias. Entonces, en esa zona de riesgo, en esas temperaturas donde se sienten cómodos los microorganismos, se reproducen y multiplican. Y esto es lo que no queremos. Tenemos una zona fría por debajo de los 4 grados centígrados, donde esta actividad metabólica que tienen las bacterias cesa. Las bacterias no mueren a bajas temperaturas, y eso es importante, están latentes, quedan como dormidas. Una vez que sacamos a las bacterias de esta zona fría, recuperan, si le damos la temperatura adecuada, la actividad metabólica como para multiplicarse y reproducirse. Y después tenemos una zona caliente donde sí tenemos muerte bacteriana. Vamos a ver que vamos a derribar el mito que el calor mata a todos, ¿sí? Esto es, vamos a ver de qué se trata. Esta zona caliente es a partir de 65 grados y simplemente aplicar calor no alcanza. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a ir estudiando de a poco. Entonces, cuando nosotros buscamos conservar por variación de temperatura los alimentos, el parámetro principal que tenemos que controlar es la temperatura, pero también tenemos que tener en cuenta el tiempo. El tiempo, ¿en qué sentido? Puede ser el tiempo de un proceso, el tiempo de almacenamiento de algún producto, ¿sí? Que nos va a dar, nos va a determinar la eficacia de nuestro sistema de conservación. Además de lo que buscamos, disminuir, destruir o eliminar microorganismos, esta conjunción de tiempo y temperatura, estos dos parámetros, nos tienen que permitir evitar la descomposición, o sea, que nuestro alimento se mantenga con características originales, sin pérdida de su valor nutritivo, mejor. En otros casos podemos buscar mejorar la apariencia, como es, por ejemplo, en la cocción, el dorado de un panificado. Y en otros lo que buscamos es que no pierda sus características originales, ya sean de sabor o sea de apariencia, color o también nutritivas. Por eso vamos a encontrar que cuando queremos conservar alimentos por variación de temperatura, vamos a tener tratamientos en la zona caliente, y depende también de la temperatura que usemos, esos tratamientos pueden ser esterilización, escaldado, cocción o pasteurización. Vamos a encontrar también métodos de conservación aplicando bajas temperaturas, la refrigeración y la congelación, que ahora los vamos a ver también en detalle.
pero no vamos a conservar en la zona de riesgo. No vamos a conservar en la zona de riesgo comprendida entre los 4 grados y 65 grados. No hay un tratamiento eficaz en esta zona, no vamos a conservar. ¿Qué factores determinan nuestro proceso? Ya vimos que siempre vamos a tener presente en muchas de las diapositivas nuestro dúo dinámico, ¿no? Tiempo y temperatura, eso es fundamental. Pero hay factores que son inherentes al alimento, al tipo de alimento que estamos conservando. Ahí en una pregunta decían el contenido de agua, sí, el contenido de agua, si es un alimento sólido, si es un alimento líquido, en cualquiera de los dos casos. El pH del alimento, bueno, Mónica nombró un montón de cosas, la concentración, el tipo la composición del alimento, ¿sí? Cuántas proteínas, hidratos de carbono, lípidos puede tener ese alimento. También la carga bacteriana inicial, qué tipo de microorganismos, bacterias, mohos o levaduras pueden estar en determinados productos. La calidad final a la que queremos llegar es esencial para determinar un proceso, y es uno de los parámetros también que tenemos que medir o que tener en cuenta en el momento de elegir nuestro proceso térmico. Y también si el alimento lleva envase o no, las dimensiones de ese envase, el material con que está hecho, y la cantidad de aire que puede o no tener el envase una vez cerrado. Una vez que nosotros elijamos el método o el proceso para nuestro alimento, va a ser pura y específicamente para ese tipo de alimento, ese tamaño de envase, ese tipo de formulación o el producto que nosotros queremos elaborar. No podemos extrapolar lo que hace otra persona si nuestro producto es completamente diferente. Y ahora vamos a introducirnos en los sistemas. Si hablamos de conservación a bajas temperaturas, en realidad lo que estamos haciendo es quitarle calor a un alimento. Y con eso poder afectar la población microbiana. Ya vimos recién que daban que se dormían las bacterias, que su metabolismo no estaba activo. Además de eso, también podemos afectar, así como afectamos el metabolismo microbiano, propiedades físicas del alimento en cuestión, como la forma y la consistencia. Muchas veces, algunos de estos procesos los deseamos, los buscamos, ¿sí? Obvio que queremos retrasar esas reacciones que hacen que madure un alimento para tener más tiempo de vida en góndola o en anaquel, retrasar reacciones enzimáticas como las de Pardemen que veíamos recién, y retrasar también la proliferación de microorganismos. Y otros son deseos no son deseables, ¿sí? Por ejemplo, un daño estructural en los tejidos y pérdida de consistencia, marchitamiento, alguna cosa de ese tipo. Cuando conservamos a bajas temperaturas, cuando estamos con temperaturas inferiores a 4 grados centígrados, donde retrasamos el crecimiento de microorganismos, además de actividad enzimática o metabólica. Una vez que el producto es retirado de la refrigeración o descongelado, los gérmenes recobran su actividad y lo deterioran. Y esto lo vamos a repetir varias veces, ¿sí? Nosotros, el frío no inhibe, o sea, inhibe el desarrollo, pero no mata. Entonces, una vez que recuperamos las temperaturas propicias para el metabolismo celular,
las bacterias y microorganismos vuelven a crecer y desarrollar. Entonces, un alimento que está conservado a bajas temperaturas, si le damos las condiciones, puede dejar de ser inocuo. Cuando hablamos de refrigeración, estamos hablando de temperaturas que oscilan entre 0 y 5 grados. ¿Sí? Es la temperatura que podemos llegar a lograr en el refrigerador de nuestra casa. ¿Sí? El agua sigue en estado líquido. Podemos lograr ese método de conservación, ya sea por métodos naturales, como el uso de hielo, o teniendo las máquinas, las heladeras, ¿sí? Que bajan la temperatura y le quitan calor a los alimentos. El tiempo o la duración en la que podemos conservar los alimentos en refrigeración es muy variable y además de ser muy corto, ¿no? Entre 2 y 15 días, dependiendo del tipo de alimento que queremos conservar. Fíjense que acá hay otros métodos de conservación también aplicados, ¿sí? Tenemos en la heladera tenemos guardadas nuestros alimentos en distintos contenedores. Eso también tenemos que tener en cuenta, porque puede haber, es factible, de hecho, sucede que la contaminación por hongos y pérdida de valor nutritivo. Bueno, acá es una tabla más o menos del tiempo en días, cuánto podemos mantener los alimentos en nuestra heladera, en una heladera convencional. ¿Sí? Fíjense que variaba, habíamos dicho, entre 2 días, pero muchos alimentos tienen bajo duración en refrigeración. ¿Sí? Verdura cruda y conservas abiertas hasta 5 días, lácteos y otros productos con caducidad de 2 a 3 semanas, no dice una fecha precisa, porque en este caso, en este caso dice lo que indica el envase. ¿Por qué? Porque tenemos otros tratamientos de conservación que pueden ayudar a que esta extensión de la vida de heladera. Y como siempre dijimos, como estamos diciendo, ¿sí? El tiempo y la temperatura son fundamentales cuando queremos elegir conservar por variación de temperatura. El tiempo también influye. Fíjense, en este caso tenemos un mismo fruto y días de diferencia, ¿sí? 7 días en el caso de las fotos tomadas de este fruto. A 5 grados, a 10 grados y a 15 grados. Podemos ver que el deterioro, cuando estamos a temperaturas más altas, comienza más temprano, ¿sí? A partir del segundo día ya vemos diferencias en el fruto, y fíjense, en el séptimo día ya no vemos frutos, sino una cubierta de hongos. Y acá está lo que referimos a veces en la elección del proceso, ¿sí? Conservar el fruto a una temperatura de 10 grados, aparentemente, ¿no? Las fotos así lo muestran, que en el día 3 tengo un mejor aspecto cuando estoy a mayor temperatura que cuando estoy a 5. Esto también es algo de lo que tenemos que ver cuando buscamos un sistema de conservación, porque lo que nosotros queremos es que tenga la apariencia que sea deseable y que no pierda también nutrientes. Otro sistema de conservación de bajas temperaturas es la congelación. Acá ya estamos hablando de temperaturas inferiores a 0 grados. ¿Por qué? Porque buscamos que el agua se transforme en cristales de hielo. Entonces, estamos de alguna manera utilizando otro sistema de conservación más,
que es la disminución del contenido de agua. ¿Por qué? No solo disminuimos la temperatura del alimento, sino que logramos esta disminución del contenido de agua. El agua que está entre las células, intercelular, o dentro también de las células, en este caso está dibujado solo inter, se congela, ¿sí? Forma cristales de hielo. De esta manera, el agua sólida, el agua congelada, el agua como hielo, no está disponible para el metabolismo de los microorganismos, ya sean patógenos o alteradores. Pero cualquier microorganismo que esté no tiene el agua disponible. Por eso la congelación logra más días de guardado. ¿Cuál es la temperatura adecuada para congelar los alimentos? Y bueno, esto es muy variable. Depende del producto que tenemos, ya vimos que los factores que permiten conservar los alimentos, ¿sí? Y lo que podemos tener en cuenta es que las bacterias dejan de reproducirse entre 5 y 8 grados, menos 5 y 8 grados, ¿no? 5 y 8 grados bajo cero. Las levaduras a temperaturas de menos 10 a menos 12 grados, y los hongos de menos 12 a menos 18 grados centígrados. Hay un sistema que se llama ultracongelación. Esto significa que se utilizan temperaturas inferiores a los 30 grados centígrados y en un tiempo muy corto. Se busca que el tiempo de congelación sea breve. ¿Por qué? Lo que queremos lograr es mantener características nutritivas y organolépticas y además mantener por más tiempo la preservación de ese alimento, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo. ¿Qué es lo que buscamos con la ultracongelación? Cuando esto simula el alimento, ¿sí? Tenemos las células y el agua que está entre esas células. Cuando formamos los cristales de hielo, cuando bajamos la temperatura a menos de 0 grados, el agua se congela y estos cristales tienen puntas, ¿sí? Puntas que rompen células y destruyen, ya sea tanto los cristales fuera de la célula, y miren estos intercelulares. Cuando buscamos una congelación, ultracongelación, o sea, que se formen más rápido esos cristales, lo que logramos son cristales más chicos, que por lo tanto tienen menos daño celular. Entonces, tenemos que la congelación lenta genera cristales más grandes, afecta la textura, y ¿qué es lo que sucede después? Estas células rotas, cuando se descongela, libera exudados. Tenemos pérdida de nutrientes, tenemos más células rotas que son más propicias, recuerden, al ataque de microorganismos. Recuerden que cuando congelábamos o disminuimos la temperatura, esos microorganismos quedaban latentes. Cuando descongelamos, al tener afecciones en la textura o exudados al descongelar, esas bacterias van a encontrar un medio mejor para desarrollarse y crecer. En la congelación rápida logramos cristales más pequeños y disminuimos estas afecciones en la textura. Tenemos un producto descongelado similar o con más características o más parecido al producto fresco. Esto es importante tener en cuenta esta rotura de células para cuando decimos o cuando sabemos que un producto que se descongela después no se puede volver a congelar. Es por esta razón, porque tenemos otra estructura, ¿sí? Ya tenemos un daño celular y otra composición, además de las bacterias que cuando le dimos la temperatura lograron desarrollarse. Bueno, entonces tenemos que la ultracongelación y la congelación
desnaturalizan las proteínas celulares, tanto del alimento como de las bacterias. Por eso podemos llegar a tener una disminución también de la carga bacteriana, aunque no tenemos una eliminación. La congelación reduce considerablemente el número de microorganismos viables en un alimento, pero no lo esteriliza, y eso tiene que quedar bien grabado en nosotros. No estamos eliminando los microorganismos por completo. Cuando volvemos a dar temperatura o condiciones, esos microorganismos que sobrevivieron a la congelación y ultracongelación vuelven a desarrollarse. Y ahí, eso es lo que nos buscamos. Bueno, vamos ahora a ver qué sucede con las altas temperaturas. Vimos que el rango de conservación a altas temperaturas puede ser entre 65 a más de 65 grados centígrados. ¿Sí? Esta escala llega a 100, pero tenemos tratamientos térmicos de mayor temperatura. También utilizamos el calor para ralentizar las reacciones químicas. ¿Sí? Y también podemos llegar a destruir por completo las bacterias. Según sean las técnicas con que vamos a conservar, el objetivo final que vamos a tener, ¿sí? Podemos buscar un compromiso entre muerte bacteriana y calidad del alimento. Por eso tenemos varios sistemas que ahora los vamos a ver: pasteurización, esterilización, cocción y escaldado. Esos son los que vamos a ver ahora. Y siempre el dúo dinámico acá nos acompaña: temperatura y tiempo, tiempo y temperatura. El calor afecta tanto a la población microbiana del alimento como a los componentes propios de un alimento, alterando también propiedades físicas. Algunos de estos afecciones son deseadas, pero otras no. Si buscamos destrucción de microorganismos y de enzimas, buscamos a lo mejor que nuestro alimento sea comestible, ¿sí? Ablandar tejidos para poder masticar, ¿sí? O mejorar la digestibilidad del alimento. ¿Y qué es lo que nos buscamos? Destrucción de nutrientes o pérdida de cualidades organolépticas. Lo que queremos es obtener una destrucción de microorganismos efectiva sin dañar o afectando lo menos posible la calidad de nuestro alimento. Por eso también en los distintos procesos vamos a tener estos dos parámetros de tiempo y temperatura que vamos a tenerlos que mover de acuerdo a nuestro objetivo final. Que algo vamos a tener que resignar siempre. Si queremos esterilizar, o sea, eliminar por completo los microorganismos, seguramente vamos a tener que hacer tratamientos mucho más intensos que si lo que queremos es conservar el alimento por menos tiempo, pero que tenga sus características originales o menos pérdida de nutrientes. Por eso tenemos distintos tipos de tratamientos. El calentamiento por debajo de los 100 grados, siempre encima de las temperaturas que estamos tratando, pasteurización. Calentamiento cerca de los 100 grados, escaldado y cocción, y un calentamiento por encima de los 100 grados, y ahí estamos hablando de métodos de esterilización, y acá dice autoclave, porque tenemos que tener controlado muy bien los parámetros de tiempo y temperatura. Lo que buscamos entonces es obtener el resultado deseado, los microorganismos, la disminución de microorganismos sin perder o afectando lo menos posible la calidad del alimento. Pero para ello tenemos que, además, nuestro proceso nos tiene que garantizar de que todo el alimento llegue a la temperatura que, en la que deseamos trabajar. Por eso tenemos que tener en cuenta, y hablábamos al principio, también lo dijo Mónica,
el tipo de alimento, ¿sí? La composición, cantidad de agua o su estado físico, ¿sí? Si es sólido o es líquido. Además, si nosotros vemos cómo es la velocidad de penetración de calor en un alimento, vemos que en el sólido, ¿sí? Existe un punto, en este caso es un rectángulo bastante derechito, o sea que está en el centro, donde el calor penetra más lentamente, o sea, tarda más en llegar. Si nosotros queremos un tratamiento térmico eficaz, queremos que en el punto medio, en este caso punto frío se llama, la región que tarda más en calentarse de un alimento, alcance la temperatura deseada el tiempo necesario. Nosotros tenemos que evaluar nuestro alimento en el punto de frío, ¿sí? Porque generalmente en los laterales el calor va a actuar más inmediatamente, ¿sí? Es más pronto llegar. Entonces, aquí sí vamos a alcanzar la temperatura deseada más rápido, pero puede ser que nuestro alimento quede con bajas temperaturas en el punto frío. ¿Qué sucede? En un líquido el punto frío tiene otra localización, ¿sí? Porque la ascensión del líquido caliente por disminución de la densidad genera un flujo, y el punto frío, cuando calentamos por convección, está ubicado no en el centro geométrico del alimento. Entonces, un tratamiento térmico que alcance el punto frío garantiza que todos los demás puntos del alimento o recipiente alcanzaron la misma temperatura. Nosotros tenemos que evaluar nuestro tratamiento térmico en el punto frío. ¿De qué se trata un tratamiento térmico? Primero, nosotros necesitamos un tiempo que requiere el alimento para alcanzar la temperatura deseada, ¿sí? La temperatura de proceso. Vamos a ver que los distintos sistemas que estamos analizando tienen distintas temperaturas de proceso. También un tiempo de proceso, el tiempo por el cual va a durar ese alimento a la temperatura deseada. Y después, ese tiempo de proceso nos tiene que garantizar que en el punto frío tengamos esta temperatura que estamos trabajando. ¿Sí? Y también el tiempo que se requiere para bajar la temperatura del producto una vez finalizado el tiempo de proceso. Eso es fundamental en todos los tratamientos térmicos que vamos a ver. Tiempo y temperatura. En la primera tratamiento a altas temperaturas que vemos ahora es la cocción. Buscamos con la cocción que el alimento sea comestible, agradable a la vista, mejorar características organolépticas y eliminar los posibles microorganismos. Generalmente este es el que más habituado estamos, ¿no? Se puede hacer por fritura, por horneado, por grillado, hervor. La cocción en sí misma no es un tratamiento de conservación. Nosotros cocinamos en nuestros hogares y luego debemos refrigerar la comida para poder mantenerla. Necesita de otro método de conservación para que sea útil como tal, como método de conservación. Tenemos distintos tipos de cocciones y cocciones en medio no líquido, con fuego directo, asar al horno, gratinar, baño María con fuego indirecto, con cocciones en medio graso, salteado y fritura, podemos sancochar o hervir, escalfar,
o cocciones al vapor, cuando usamos el método en medio acuoso, y bueno, también cocciones mixtas o especiales, como la cocción al vacío o cocción con microondas. También, nosotros tenemos que garantizar que el punto frío alcance la temperatura deseada para garantizar que el proceso está, y por el tiempo también no necesario, para garantizar que el proceso es adecuado. Nosotros queremos lograr la cocción de las partes internas de los alimentos y destruir o conseguir que sea letal para los agentes patógenos. Pero como dijimos recién, se debe complementar con otro acción de conservación, ya sea refrigeración o un envasado que puede ser al vacío o otro tipo de envasado. La cocción son temperaturas que no superan los 100 grados o cercanas a ella. Y el tiempo depende del proceso. También, obvio, de la cantidad de alimento, como vimos en un principio, de todos los factores que afectan un proceso por temperatura. El escaldado es un proceso que se realiza a temperaturas cercanas a 100 grados y en tiempos cortos, ¿sí? De 30 a 2 o 3 minutos. Lo que busca el escaldado es disminuir también en sí la carga microbiana, ablandar tejidos, favorecer otros procesos de conservación. En sí mismo tampoco es un proceso de conservación propio. Se realiza calentando el producto a una temperatura comprendida entre 70 y 100 grados, un tiempo breve que varía de entre los 30 segundos a 2 o 3 minutos, y después comprende un enfriamiento rápido. Hay dos métodos de escaldar, ya sea por sumersión en agua o escaldado por vapor. Fíjense que acá está representado en la foto también, ¿no? El método en sí, el tiempo necesario que tenemos que sumergir en agua nuestro alimento, y el enfriamiento rápido que requiere este proceso. Se utiliza generalmente como operación previa a otros procesos. Primero, por la inhibición de la acción enzimática. Disminuye el metabolismo también, entonces, con esta inhibición de la acción enzimática logramos retrasar las reacciones de deterioro en un alimento. Entonces, después, si queremos aplicar, por ejemplo, una congelación, logramos que ese alimento tenga por más tiempo vida a esa temperatura, a esa baja temperatura. También expulsamos gases como oxígeno y dióxido de carbono, y esto hace que, por ejemplo, el alimento no flote en un líquido que está envasado en una lata o algo por el estilo, además de eliminar fuentes de oxígeno para microorganismos, ¿no? Logramos suavizar el alimento, facilitamos operaciones como pelado, cortado, extracción de pulpa. En otros casos podemos lograr con el escaldado fijar el color natural de ciertos productos, que no se pierda, remoción de sabores y olores no deseables en la materia prima. Además, estamos dando, como es un pretratamiento, reduciendo la carga microbiana, ¿sí? Reducimos el número de microorganismos contaminantes y una prelimpieza del producto. Y también, de acuerdo al producto que queremos elaborar, tenemos los tiempos y las temperaturas adecuadas. Fíjense, son todas cercanas a 100 grados y la duración depende muchísimo del producto. Generalmente, por ejemplo, también es una operación necesaria para poder envasar, ¿sí? Porque si nosotros tenemos un alimento rígido y lo queremos meter en una lata, tal vez lo que quebramos o no podemos doblarlo para que quepa.
Y esto es lo que podemos llegar a lograr, ¿no? Remover olores y sabores, fijar color, eliminar olores fuertes otra vez, facilitar el llenado de envases, por ejemplo en el espárrago, fijar el color en las espinacas, inactividad de enzimas en remolacha, facilitar el pelado, evitar el oscurecimiento, eliminar el aire, facilitar la extracción de pulpa en el durazno, y lo mismo buscamos en el tomate, aflojar y agrietar la piel, por ejemplo, para pelar tomates. Otro de los métodos de conservación con altas temperaturas es la pasteurización. Por ahí estamos bastante prácticos con con este método, ¿no? Lo conocemos o lo utilizamos a diario porque utilizamos productos pasteurizados habitualmente, como son los lácteos, los jugos, cervezas. Bueno, acá no se venden, pero en otros lugares el huevo se puede vender en prácticos envases. Sí, también, siempre. Temperatura y tiempo. Buscamos destrucción de organismos patógenos y la inactivación de enzimas en los alimentos. Destrucción de organismos patógenos, no estamos hablando de los que son nocivos, los que causan enfermedades transmisibles por los alimentos a las personas. ¿Sí? No estamos hablando de una destrucción total, pero sí que nos garantiza que los patógenos están. Por eso estos alimentos, generalmente después de una pasteurización, tienen que ser conservados en la heladera. Hay alimentos como la cerveza, bueno, bebidas como la cerveza, que si bien son seguros porque el contenido de alcohol inhibe el desarrollo microbiano, la pasteurización asegura que no se descomponga, que no pierda características organolépticas. Son tratamientos térmicos de baja intensidad, entre 60 y 85 grados, y la temperatura depende también de la temperatura, no, el tiempo depende de la temperatura, ¿sí? Tenemos tratamientos un poco más largos cuando usamos bajas temperaturas y tratamientos de tiempos cortos cuando usamos altas temperaturas. Pero después de la operación de pasteurización, necesitamos enfriar rápidamente el producto y guardarlos herméticamente. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, tenemos destrucción de las bacterias patógenas, de microorganismos alteradores, entonces vamos a tener mayor vida útil de nuestro alimento, también por la inactivación enzimática, y poco cambio de las propiedades organolépticas del producto. Además, lo podemos hacer en nuestros hogares o en nuestras pupas. Los alimentos se pueden conservar por varios días. Y entre las desventajas, que no elimina los microorganismos en forma de esporas ni las toxinas que ya están en el alimento, ¿sí? No podemos eliminar, y ahora vamos a ver cuando veamos esterilización, ¿no? Es necesario almacenar el alimento bajo condiciones de refrigeración, y hay, por acción del calor, pérdida de propiedades nutricionales y organolépticas. Si hacemos a gran escala, también tenemos gran inversión en equipos. ¿Cuándo elegimos pasteurizar? Ya vimos que no elimina esporas, o sea, no tenemos una vida útil muy larga, pero sí podemos elegir pasteurizar cuando tenemos alimentos sensibles a altas temperaturas. Cuando si calentamos mucho, perdemos ya sea calidad, nutrientes, quemamos y no nos sirve. Necesitamos destruir solo los patógenos, no hay presencia de termoresistentes, y
también podemos pasteurizar cuando luego vamos a aplicar otros métodos de conservación. Puede ser refrigeración, condiciones anaerobias en este tipo de envases, envasado aséptico, adición de sustancias osmóticas o conservadores químicos. Y ahí también el tiempo y temperatura. Y jugando con el tiempo y temperatura, existe un proceso de pasteurización que se llama UHT, ultrapasteurización, que utilizamos temperaturas muy altas para disminuir el tiempo, para usar tiempos cortos. Entonces, con esto que logramos un producto con menor deterioro por acción del calor. Nosotros, en este caso, esterilizamos el producto antes de su envasado. Se debe envasar en condiciones estériles y en una atmósfera también estéril, ¿sí? Para no perder la calidad de microorganismos que logramos con estas temperaturas y estos tiempos cortos en el envasado. ¿Sí? Ahí sí necesitamos equipos y procesos mucho más caros. Se logra evitar las pérdidas nutritivas y modificaciones en el sabor y el color del alimento. Los productos obtenidos no necesitan refrigeración, pero sí, una vez abiertos, deben someterse a temperaturas entre 0 y 5 grados. Se envasan en estos Tetra Pak, generalmente. Y ahora hablamos del proceso de esterilización. Tenemos acá un proceso, un calentamiento por encima de 100 grados. Lo que queremos lograr ahora sí es la destrucción de microorganismos y de sus formas resistentes, sus formas latentes que son las esporas. Se logra por autoclaves con vapor a presión. Se realiza en recipientes cerrados y herméticos, ¿sí? Hojalata, vidrio, plástico. Y lo que logramos es tener alimentos en buenas condiciones por mucho más tiempo. En la esterilización, fíjense que acá están todos los alimentos, mostrados los alimentos en los envases, ¿sí? Se buscan temperaturas muy altas y el tiempo depende del tipo de alimento, del tamaño en que vamos a trabajar y de la actividad microbiana o enzimática que queremos erradicar. El Código Alimentario Argentino, en el capítulo 3, artículo 165, define cómo tiene que ser un proceso de esterilización. ¿Sí? Es un proceso térmico que busca conservar sin alteración y con una buena calidad comercial un periodo suficientemente largo compatible con las necesidades comerciales. ¿Sí? Lo que buscamos es eso, una ausencia de microorganismos y ausencia de toxinas, además de ausencias de esporas que permitan conservar nuestro alimento por mayor tiempo. Y otra vez, ¿por qué buscamos esterilizar? ¿Por qué no podemos, por ejemplo, esterilizar en nuestro hogar? Porque nosotros buscamos, ¿sí?, que el periodo de esterilización, que el tiempo de tratamiento térmico alcance el punto de frío en todo el alimento. Tenemos que son temperaturas altísimas, necesitamos autoclave o, por ejemplo, olla a presión. Pero además, debemos controlar que esto suceda, porque nosotros estamos cerrando, eliminando el oxígeno de nuestro recipiente. ¿Sí? Necesitamos conocer las curvas de letalidad que son propias para cada microorganismo y para cada alimento. Necesitamos estar seguros que el tratamiento térmico alcanzó el tiempo necesario y la temperatura en el punto frío. Y eso no tenemos cómo medirlo en nuestro hogar. Pero existe un proceso que se llama tindalización,
que es un proceso de esterilización por medio de calor indirecto a baño María, que nos permite hacer una esterilización en casa, ¿sí? Se utilizan temperaturas alrededor de 100 grados centígrados, recuerden que es baño María, el agua a 100 grados, lo que hacemos es poner nuestro producto tapado, ¿sí? En este caso está envuelto en papel o en un paño limpio para que no se golpeen los frascos. Ojo, cuando hacemos este tipo, que también tenemos que tener en cuenta que el tiempo aumentamos el tiempo de proceso cuando agregamos más material a calentar, ¿sí? El tiempo de proceso de tindalización va a ser variable, y eso es algo que tenemos que ver siempre respecto a nuestro alimento, entre 15 a 40 minutos, dependiendo del tamaño y volumen que tenemos en nuestro envase, del tipo de alimento, del pH del alimento, de un montón de factores que ya vimos que afectan nuestros procesos térmicos. ¿Qué es lo que se hace en un proceso de tindalización? Se llega a 100 grados, ¿sí? Se tapa con agua, bien cerrados los envases, se lleva a 100 grados durante el tiempo de proceso, que va a estar determinado por nuestro producto. Se deja reposar 24 horas y esta operación se repite 3 veces. ¿Qué es lo que queremos lograr? En el primer calentamiento mueren las formas vegetativas, las esporas que estuvimos hablando, ¿sí? Que son las formas de resistencia que tienen nuestras bacterias, pero no mueren todas, porque de hecho es eso, son resistentes y resistentes al calor también. Entonces, lo que se hace es mantener a temperatura ambiente o en estufa, es mucho mejor, o darle las condiciones a esas formas vegetativas que no murieron, las que sobrevivieron, para que se reproduzcan, para inducir el pasaje de esas esporas a formas vegetativas, ¿sí? Esas esporas que no murieron, que estén en su forma vegetativa. El segundo calentamiento también mueren las formas vegetativas. Lo que buscamos después es mantener también por 24 horas para inducir el paso de esas esporas, de esas formas resistentes, a la forma vegetativa. Otra vez, volvemos a calentar para eliminar por completo las formas vegetativas. De esta manera, ¿qué hicimos? Nuestras esporas, que son las que resisten el tratamiento térmico, germinaron, o sea, están en forma vegetativa, y las matamos en el segundo tratamiento y lo volvemos a hacer en el tercer tratamiento. La tindalización es un proceso que se puede hacer en casa. Lo que no tenemos es forma de controlarlo, de saber que fue efectivo. En la industria hay formas de saber que un tratamiento fue efectivo. Por eso, si hacemos conservas de este estilo, tenemos que asegurarnos de tener otros sistemas de conservación asociados, como puede ser el frío. Bueno, y si comparamos los tratamientos térmicos, ¿sí? Por calor, podemos ver que tenemos distintos beneficios, ventajas o desventajas, ¿sí? Cuando nosotros buscamos destruir toda forma de microorganismos, necesitamos un tratamiento térmico intenso para destruir bacterias y sus formas latentes. El alimento será comercialmente estéril, lo tengo que garantizar también, ¿no? Un tratamiento suave, como puede ser el escaldado o la pasteurización, podemos lograr la destrucción de patógenos, reducir esos recuentos bacterianos que van a quedar para alargar la vida útil, pero el alimento no es estéril. Sí vamos a tener inactivación enzimática. Vamos a tener en un tratamiento suave mínima modificación del sabor, textura y calidad nutricional. También esto es un parámetro que tenemos que regular nosotros, y una corta vida útil, y lo que decíamos, utilizar otro método de conservación. Las desventajas de un tratamiento intenso es la cocción en
proceso y los cambios en textura, sabor y calidad.